Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy miércoles 7 de marzo le presentaré las notas más relevantes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua reporta que existen 9 desapariciones forzadas en la entidad. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que la violencia en el país ha desplazado a 150,000 personas. En materia internacional, a la Organización de Naciones Unidas le preocupa la situación de activistas que vive en México. Además, la misma Organización de Naciones Unidas anuncia que existen 2,000 desplazados en Sudán. Estamos a punto de comenzar, quédese con nosotros. Agradezco que nos acompañen este día. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, anunció que la fecha en la que presentará el informe ante la 65 legislatura del Estado, en donde destacan mayor atención a víctimas y denuncias, será próximamente. Martínez Rodarte indicó que la fecha en que presentará el informe es hasta el 29 de marzo, cumpliendo conforme lo marca la ley. Asimismo mencionó que en estos momentos se está recopilando la información y se trabaja con ella para poder ser presentada ante los diputados del Congreso local. El ombudsman de Durango explicó que dentro del primer informe la actual administración colaboró con el 60% y detalló que el otro 40% restante corresponde a los trabajos finales de Carlos García Carranza, a quien se reelevó, por lo que se están conjuntando los trabajos de ambas administraciones para poder presentarlos. Arnulfo Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, informó que hasta el momento el municipio no cuenta con ninguna recomendación por parte de la dependencia. Esto lo dijo en muestra del respeto que en todo momento ha tenido el gobierno de Rodrigo Saucedo Ramírez hacia la ciudadanía en general, según destacó el ombudsman en el evento de honores a la bandera encabezado por el propio alcalde. En el evento, la cronista de la ciudad, María Ramírez Valerio, fue reconocida por el mandatario por obtener el primer lugar en el programa estatal Mujeres Abriendo Caminos y por su importante aportación en la educación de las nuevas generaciones del municipio. Entre los presentes del acto cívico estuvieron las integrantes del Instituto para la Mujer Zacatecana, quienes pusieron a funcionar una serie de actividades encaminadas a atacar de forma directa el maltrato a las mujeres y por lo consiguiente la violencia familiar. Gerardo Gil Valdivia, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que tan solo en 2011 se registraron 59 casos que incluyen privación de la vida, la libertad y las amenazas. Gil Valdivia detalló que la Comisión Nacional Defensora de Derechos recibió de 2005 a 2009 un promedio de 21 quejas por año, mientras que en 2010 se registraron un total de 48. Y durante 2011 se radicaron 158 quejas, de las cuales 59 correspondieron a agravios a defensores civiles de los derechos humanos. De tal manera que las quejas por violaciones a los derechos humanos de los defensores en México ha incrementado en un 100% en el lapso de 6 años. Además, sostuvo que el organismo ha solicitado en 6 ocasiones medidas cautelares a favor de defensores civiles e integrantes de organismos no gubernamentales a fin de garantizar su seguridad e integridad física. En lo que va de transcurrido de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ha recibido 9 denuncias sobre desapariciones forzadas, 5 de ellas en la ciudad de Ojinaga y 4 más en Ciudad Cuauhtémoc. Algunas que se atribuyen a la participación de miembros del Ejército Mexicano y otras a personas o grupos no identificados. Debido a esto, José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, indicó que el domingo 4 de marzo se reportó uno de estos casos en Ciudad Ojinaga, donde estuvieron trabajando de cerca con la Fiscalía General del Estado para recolectar la mayor información posible y agotar todas las fuentes. El ombudsman chihuahuense explicó que la intervención que hace el organismo autónomo en este tipo de eventos es estar vigilando que la investigación no cese, ya que en algunas situaciones las autoridades se ven limitadas para desahogar los casos que se presentan, por lo que nuestro objetivo, dijo, es constatar que a todos se les dé el seguimiento.
pesar de que Michoacán se ubica en el cuarto lugar en el Sistema Nacional de Alertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano informó que en lo que va del 2012 hay un descenso de alrededor de 10% en las quejas que se han presentado contra instancias federales en relación con el mismo periodo del año pasado. En este sentido, Cázares señaló que hasta la fecha se han presentado 39 quejas en contra del Ejército Mexicano, 24 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales ya han sido remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su debida atención. De la misma manera, el presidente del organismo aseguró que, al igual que varias entidades de la República, Michoacán enfrenta un panorama preocupante en torno al respeto a los derechos humanos, tendencia que dijo se podrá corregir con una adecuada coordinación entre los órdenes de gobierno. Asimismo, el ombudsman resaltó que la reciente visita del presidente de la República a la entidad va a redundar en beneficio de la protección de los mismos derechos humanos. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio la violencia generada por el crimen organizado ha dejado a 150,000 desplazados internos. Durante la jornada de capacitación en materia de desplazamiento interno, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, afirmó que el incremento del desplazamiento interno en México es causado por la violencia que generan los enfrentamientos entre la delincuencia y los elementos de seguridad pública en algunas zonas del país. Plasencia Villanueva señaló como focos rojos al estado de Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa, entidades desde las cuales los ciudadanos han tenido que huir por temor. Por su parte, la Comisión Defensora de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades para que se atiendan las consecuencias de desplazamientos y se garantice el respeto a los derechos de toda la población. Rigoberto Cabrera Viveros, director del Hospital General Ramón Ponce Álvarez de Apatzingán, admitió que en la atención de citas médicas todo el mes de marzo ya está sobresaturado hasta en un 200%. Tras acudir a una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán para presentar un informe por una queja de presunta negligencia médica en contra de dicha institución, Cabrera Viveros indicó que las consultas médicas estarán saturadas durante todo el mes de marzo en los horarios de atención. Sin embargo, dijo que de ser necesario el servicio se prestará durante las 24 horas y a nadie se les dejará de atender. Debido a esto, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, Francisco Flores Ramírez, reconoció que la sobresaturación de los servicios se originaron a raíz de que entró en vigor el Seguro Popular, lo que provocó que se rebasara la capacidad de la prestación de servicios médicos del Hospital Civil, que atiende a usuarios de Apatzingán y a municipios aledaños. Con la ayuda de la diputada Georgina Ramírez Rivera y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, se llevó a cabo este martes la conferencia Mujer, Familia y Derechos Humanos, en el vestíbulo del Congreso local en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ante un foro de hombres y mujeres, el también consejero de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, el presbítero Juan Diego Chávez García, platicó sobre los derechos inherentes a hombres y mujeres que existen en igualdad en términos de su dignidad humana. A lo largo de su conferencia, Chávez García habló acerca de los derechos que tienen las mujeres y que sin duda han causado debates y opiniones diversas entre la sociedad, como el derecho a la vida, el tema del aborto, la equidad entre los géneros, el derecho al trabajo, a una vida digna y más. Al término de esta conferencia, la diputada Ramírez Rivera informó que el siguiente paso a dar es en la búsqueda de una forma de ley que proscriba la discriminación de género en la entidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó que 22 dependencias del gobierno local se nieguen a aceptar las recomendaciones emitidas por el organismo. Y es que explicó que de los 13 documentos presentados en el 2011, ninguno ha sido aceptado en su totalidad. Por tal motivo, advirtió que de seguir esta dinámica, se descubriría el desconocimiento de las autoridades sobre las atribuciones de la Comisión para investigar y determinar la existencia de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades locales. Asimismo, exhortó a los legisladores a ejercer su atribución de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de llamar a rendir cuentas a los involucrados que no acepten o no cumplan total o parcialmente las recomendaciones que les son dirigidas. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte informativo y regresamos con más información.
Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestro segundo bloque de noticias internacionales. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas recomendó a México el día de ayer que se reconozca la magnitud del problema de la desaparición forzada en el país y recibió del mismo país el reconocimiento por el informe que presentó sobre sus acciones. El presidente relator del Grupo de Trabajo, Jeremy Serkin, presentó este lunes el informe de la visita de sus expertos en el país de marzo de 2011, donde se sugiere reconocer el problema como primer paso para poder desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante organismos internacionales, dijo que sus observaciones mantienen un equilibrio entre las acciones positivas y los avances y desafíos que enfrenta el país. El informe pidió considerar en un corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas del país. En otras noticias le comento que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su consternación por las imágenes de un video que muestran a pacientes torturados en un hospital militar de Siria. Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada, dijo que la Comisión de Investigación ha documentado evidencia sobre secciones del Hospital Militar de la ciudad de Homs y del Hospital Estatal de Latakia que han sido transformados en centros de tortura. Colville aseguró que los agentes de seguridad encadenaron en las camas a pacientes con heridas graves, les aplicaron descargas eléctricas, además les golpearon en las partes del cuerpo heridas y les negaron la atención médica. El portavoz indicó que los casos de tortura en Siria han sido documentados por 4 décadas e indicó que es notoria la brutalidad de las fuerzas de seguridad de este país. Las bandas británicas Coldplay y Mumford & Sons fueron algunos de los artistas que participaron en el concierto en Nueva York que organizó este domingo Amnistía Internacional en defensa de la libertad de expresión. Fue la primera vez que el espectáculo benéfico Secret Policeman Balls, baile de policía secreta, que Amnistía Internacional organiza desde el año 76, se llevó a cabo en Estados Unidos de Norteamérica. Entre algunos de los invitados cabe destacar que asistieron al evento estuvo el comediante de televisión Jon Stewart, un imitador del nuevo líder norcoreano Kim Jong-un, el actor estadounidense Ben Stiller, el popular comediante de Birmania Maung Tura, conocido como Sarganar, quien aportó un comentario en la fiesta recordando la importancia de la libertad de expresión. En otras noticias le comento que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 2.000 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos en las zonas disputadas por Sudán y Sudán del Sur. La portavoz del ACNUR, Fatuama Lejon Kaba, indicó que el número de personas que se han registrado como refugiados en Etiopía y en el estado sur-sudanés del Nilo ya es superior a las 80.000 personas. Debido a esta lamentable situación, se está trabajando en el establecimiento de un tercer campamento para acomodar el creciente flujo de sudaneses a Etiopía. Cabe destacar que un nuevo campamento será ubicado en la localidad de Bambasí y una vez que esté terminado a finales de este mes, tendrá una capacidad de 20.000 personas. La portavoz también agregó que Sudán del Sur actualmente alberga a más de 100.000 refugiados y Etiopía a más de 3.000. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, cuyo debate concluyó el día de ayer en Ginebra, presentó un informe indicando que en el país de Colombia aún continúan las desapariciones forzadas. El informe sometido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que en el país colombiano la desaparición forzada continúa siendo una práctica persistente. Formado por 5 expertos independientes que trabajan a título honorífico, este grupo constató nuevamente la impunidad en que se encuentra la mayoría de los casos de desaparición forzada del país. La delegación gubernamental colombiana replicó que 284 desapariciones que le fueron señaladas por el grupo se han clarificado, aunque admitió que faltan numerosos casos por esclarecer, por lo que se comprometió a continuar trabajando hasta definir qué ocurrió en cada uno de ellos. En otras noticias, Manos Unidas ha denunciado este martes la desigualdad que mantienen a millones de mujeres de todo el mundo en la pobreza, quienes son víctimas de las injusticias, la violencia, el trato desigual en el hogar y en el trabajo, provocando el fenómeno de la feminización de la pobreza. Así lo mencionó la organización no gubernamental con motivo de la celebración el próximo jueves del Día Internacional de la Mujer. Ante esta situación, Manos Unidas
indicó que ha apoyado un total de 70 proyectos por un valor de más de 4 millones de euros, porque a su juicio las mujeres son el motor que hace posible la recuperación de los países en época de crisis. Entre los programas de apoyo cabe destacar la Red Católica de Radio de Sudán, que según indica Manos Unidas, su misión es dar información local y general de programas culturales y educativos para ofrecer a la gente la oportunidad de que se expresen libremente o que sus quejas u opiniones sean escuchadas. Margaret Secaya, relatora especial sobre la situación de defensoras y defensores de Naciones Unidas, destacó que los riesgos que enfrentan los activistas en el país de México, entre ellos los asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas, estigmatización, así como la desprotección a su labor por parte del gobierno, son temas de preocupación para el organismo. Al presentar el reporte Comentarios a la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Margaret Secaya este lunes recordó al gobierno de Felipe Calderón su responsabilidad de proteger a los defensores ante cualquier violación de sus derechos y amenazas a su vida, así como el compromiso de proveerles de cualquier recurso ante cualquier tipo de amenaza que atente contra su vida. De la misma manera, la relatora hizo un llamado urgente a reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos y diseñar un programa de protección a los activistas, el cual integre los parámetros descritos en el informe que ayer se presentó. En otras noticias le comento que según un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en la última década, más de 2.000 millones de personas han accedido a fuentes mejoradas de agua potable por medio de tuberías y pozos protegidos, alcanzando de esta manera el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable. Sin embargo, Sanjay Wiskera, especialista de UNICEF, indicó que más de 2.500 millones de personas carecen de buenas condiciones de saneamiento, debido a que 1.100 millones de ellas aún defecan al aire libre y la mayoría viven en zonas rurales. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que se ha alcanzado una meta importante respecto al agua potable y llamó a continuar los avances extendiendo este acceso a los más pobres y desfavorecidos del mundo. Las autoridades forestales de 26 países de América Latina y el Caribe se encuentran reunidas en Asunción en el encuentro de la Comisión Forestal para la región, coauspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La reunión durará hasta el 9 de marzo y tiene como objetivo definir prioridades del sector y abordar la relación entre bosques y el cambio climático. Durante la primera jornada del evento, los panelistas destacaron la importancia de los bosques para el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el combate hacia la pobreza. Asimismo, subrayaron el impacto de la actividad forestal en el cambio climático. En este contexto, los participantes afirmaron que el manejo sostenible de los bosques debería ser una prioridad para los gobiernos e instaron a encontrar sistemas adecuados de financiamiento para la gestión forestal. Y bien, esto es todo en materia internacional. Hemos llegado al final de su noticiero Derecho Humanista. El día de mañana lo espero con más información. Que tenga un bonito día.